Hola, hola gente linda, estamos una vez más en este programa que hemos denominado Llegó tu tiempo, su programa. Hoy vamos a estar hablando sobre qué mensaje estamos dando al mundo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que decimos tener a Dios en nuestro corazón, con lo que hacemos, con lo que hablamos, llevamos un mensaje. La palabra nos habla de eso, de que nosotros somos cartas leídas delante de los hombres. De ese tema y de otros más vamos a estar aquí debatiendo, hablando con Jessica Ramírez, Eduardo Franchini. Así que préndase, no nos cambie, viñeta de presentación y venimos con todo. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de victoria y bendición. Bueno, ya estamos aquí con Eduardo Franchini, Jessica Ramírez, ¿cómo están? Bendecida y en victoria. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto para nosotros, un privilegio realmente estar aquí junto con ustedes, trayendo la palabra del Señor para todas las personas que están viendo. Es así, es un privilegio realmente que Dios nos da en este día poder compartir y hablar de diversos temas como lo venimos haciendo durante el transcurso de la semana, ya de este año. ¿Verdad? Estamos muy contentos por también la receptividad de la gente. Hay gente que yo sé que nos sigue, que están viendo, compañeros de trabajo, gente que me dice, ¿sabes que te he visto en la tele? Me gustó mucho el programa. Así que hay gente que nos están siguiendo y bueno, queremos realmente agradecerles por estar ahí. Y también le mandó muchos saludos el doctor Gustavo Álvarez. Él está en una gira, está de viaje. Y también el hermano Eduardo Ferreira, él también está en una gira, está en un viaje y bueno, ellos están ahí también expectantes de lo que nosotros estamos haciendo y apoyándonos, ¿verdad? Y en breve ya estará con nosotros nuevamente. Y en breve ya estará con nosotros nuevamente. Así es. Bueno, Eduardo Franchini, ¿qué mensaje estamos dando al mundo? Jessica Ramírez. El tema de hoy bastante amplio y también confrontativo, porque justamente vamos a hablar nosotros y vamos a tirar parámetros bíblicos. Fíjate vos que a veces es un poco, no sé si decir denso o pesado tirar parámetros bíblicos, porque la Biblia nos habla de un punto máximo de santidad, de consagración, de perfección, pero a la vez habla de que nosotros como hombres, como humanos, somos pecadores y tenemos errores. A veces transmitimos un mensaje y lo que nosotros transmitimos lo tenemos que vivir y cuesta un poquito porque somos seres imperfectos, pero vamos a hablar hoy qué mensaje estamos dando al mundo con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que practicamos, cómo nos movilizamos. Y hay gente que nos está viendo, gente que no solamente conoce al Carlos de la televisión, sino conoce al Carlos de la oficina, del trabajo, y conoce a cada uno de ustedes, su familia. Entonces, en una de las cartas también Jesús le decía a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que yo soy? Uno le dijo Juan el Bautista, otro le dijo Elías, Eliseo, uno de los profetas. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como que Jesús también tenía ese interés de ver qué decía la gente. Pero si la gente tenía conciencia de que él era Jesucristo. Interesante, Eduardo. Sí, tenía bien marcada su identidad como hijo de Dios. Realmente es a veces un ámbito escabroso comenzar a hablar de la Biblia respecto a los parámetros de santidad, como vos decías, sí, porque la humanidad va evolucionando. Ajá. Las cosas van evolucionando, las modas van evolucionando, sí, y por ahí uno a veces lo ve como anticuado, ciertas cosas, ciertas enseñanzas retrógradas, sí, enseñanzas. Pero hay que tener en cuenta que son parámetros los cuales debemos basarnos, y en los cuales siempre tenés principios, sí, sobre los cuales sujetarte, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre los principios que el Señor nos dice de cómo debemos hacer en nuestra vida para así demostrar esa presencia de Dios en nuestra vida para los demás. Porque muchas veces
la imagen que nosotros damos va a dar una verdadera testimonio de si estamos en Cristo o si no estamos, de si llevamos la palabra de Dios en nuestra vida o si no la llevamos. Pues muchas veces también hay algunos que tienen a Cristo como una religión y reservado para una cuestión privada, particular, adentro de su casa. Totalmente. Y afuera de su casa, ¿qué pasa? Hacen completamente lo contrario, se humanizan, hacen lo que el mundo quiere. O dentro de una congregación. O dentro de una congregación, y a veces te vas a tu casa o te vas a lo que sea, y te adaptas al mundo. No es el mismo, no es el mismo Eduardo en la oficina, no es el mismo Eduardo en la casa, y no es el mismo Eduardo en la iglesia. Así mismo. Son tres Eduardos diferentes. Son diferentes. Entonces tenemos que aprender que si nosotros tenemos en nosotros esa identidad, esa naturaleza maravillosa de Dios, debemos llevarla en todo momento, no solamente al estar dentro de un templo, de una iglesia, no solamente al estar en nuestro hogar orando, sino que al momento de salir afuera también tenemos que reflejar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y hay gente que por ahí dice, la verdad que lo que está diciendo es bastante pesado, porque la gente dice, ¿cómo voy a hacer para seguir todas las reglas que dice la Biblia? ¿O cómo voy a hacer para seguir a rajatabla lo que dice la Biblia? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Porque si vamos a ver bíblicamente hay muchas leyes, hay muchos principios establecidos de que el hombre debe ser así, debe ser asado, debe ser así. Pero de repente hay veces que fallamos, no cumplimos esos mandamientos y la gente como que se pregunta, Eduardo, eso. Tenemos que, en principio, tener una identidad de hijo de Dios. Lo primero. Primero, lo que Jesús tenía. Saber que Él nosotros sabía somos también coherederos con Cristo. Fuimos adoptados por Dios como sus hijos, como coherederos con Cristo. Jesús tenía muy claro la película. Él sabía perfectamente quién era. La primera tentación del diablo, cuando lo tentó a Jesús, le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios. Ajá. Lo empezó a tentar por su identidad. Quiso tocar eso. Y Jesús sabía perfectamente quién era. Pero Adán y Eva no. Porque le dijo a Adán y Eva, si comieres de aquel fruto, serás igual que él. Y ellos ya eran igual que él, porque ellos ya tenían todo. O sea, se creyeron la película de que les faltaba eso y perdieron esa identidad que tenían por desear, por pensar en esa mentira del enemigo. Primero, antes que nada, tenemos que tener bien claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y también tenemos que tener en claro que podemos fallar. Podemos fallar. Tenemos que tener en claro que no somos perfectos y que hay muchas veces que fallamos en la vida. Pero por más que fallemos, tenemos que seguir un camino, ir perfeccionándonos día a día, para cada día ir mejorando conforme al... Disculpa que te interrumpa, nunca me voy a olvidar la ilustración que un orador, un conferencista hizo acerca de la gracia. Dice que si Dios nos ve, o nosotros a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios, con tanta santidad, con tanta consagración, que Él es 3 veces santo, pueda tener un contacto con nosotros que somos seres tan imperfectos, tan pecadores? Y sabemos que Cristo pagó el precio y Él es nuestro abogado. Pero el conferencista explicaba, cuando Dios nos mira a nosotros, Él nos mira con amor porque Él ve a Cristo. Entonces, Cristo es como que se antepone a la mirada del Padre. Y cuando el Padre nos mira a nosotros, ve a Cristo. Sí. Entonces, si nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, creemos en su sacrificio, su Espíritu Santo viene y nos llamamos o nos decimos ser cristianos. Y entonces, a pesar de nuestros errores, Dios nos mira con amor. Si bien Dios ama a todos, Dios ama al que roba, al que hurta, Dios ama a todos por igual. Pero cuando el hombre tiene que tener ese nexo, ese acercamiento con Dios, necesita un intermediario, un mediador, que declara la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ahí está la cuestión. Si nosotros tenemos a Jesús, vamos en un camino de santificación. El camino de la santificación es progresiva. Entramos, venimos a la iglesia, empezamos a escudriñar la palabra,
Y ahí vamos siendo lo que aquí estamos hablando, vamos siendo cartas leídas y vamos siendo personas de testimonio, pero no es de la noche a la mañana. No es que una persona se convierta al Señor y al otro día ya es una persona de buen testimonio. Por eso hay gente que va a decir, ese ahora está en la iglesia. Alguna vez escucharon seguramente. Ese que hacía esa cosa, ese está en la iglesia, se hace el santo. Ahora agarró una Biblia. ¿Quién no le conoce? ¿Quién no le conoce? Cuando va a jugar al fútbol, las cosas que dice. Las cosas que decía cuando jugaba al fútbol. Las tránfugas que hacía cuando era un abogado ahí, ¿verdad? Las cosas que hacía, ¿verdad? Pero la gente empieza a mirar eso, pero cuando el Señor nos mira a nosotros, el Dios, Él ve a Cristo. Entonces entramos en ese proceso de santificación y empezamos a caminar en la palabra. Muchas veces a la gente le resulta difícil porque humanamente conocemos lo que es la justicia, como yo hablaba el otro día, la justicia y la misericordia. Pero no puede entrar en nosotros si no tenemos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos haga ver esto. ¿Qué es lo que Dios, ese maravilloso regalo que tiene Dios para nosotros, ¿no? Porque es difícil entenderlo. Nuestra vida es un mensaje, Jessica Ramírez. Así es. Donde nosotros vayamos, ¿verdad? Siendo cristianos, cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, lo que sucede es que las personas ya nos están mirando de otra manera. Nuestra forma en que hablamos, en que caminamos, que decimos, dónde nos vamos, cómo vestimos. O sea, como decís, ¿verdad? Nosotros somos una carta leída. Y dice la palabra del Señor que tenemos que ser luz en las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Así es. Porque estamos en un mundo pervertido. Es una realidad, eso no lo podemos negar, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Y entonces depende de cada uno de nosotros que Cristo esté en nuestras vidas, que Cristo sea reflejado a través de nosotros, entre nuestras amistades, nuestros familiares, como habíamos dicho, no solo aquí en la iglesia, sino que en todas partes. Ya, qué interesante poder nosotros también, a través de nuestro testimonio, mostrar de dónde Dios nos sacó a veces. No avergonzarnos por ahí de nuestro pasado, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hace y glorifica el poder, aumenta el poder de Cristo en nuestra vida, es que la gente vea de dónde Dios nos sacó, Jessica. Así es. Tenemos que también reconocer, ¿verdad? Porque las personas dicen Dios no nos ama. Ajá. Dios no me ama. Sí, escuché muchas veces eso. Entonces, porque no me mira, no me escucha. Pero la palabra es tan clara en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo es. Al mundo. No dice a los cristianos. No, a todos. No dice a lo de la iglesia. Sí, así es. Al mundo. Que ha entregado, dice, o sea, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en Jesucristo, si creemos en que Él nos va a transformar nuestra vida, porque dice que cuando aceptamos a Jesús, todas las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Entonces nuestra vestidura cambia, nuestra personalidad cambia. Entonces lo que Dios nos promete a través de su Hijo, su único Hijo que ha entregado, es darnos vida eterna. Porque Él vino para salvar al mundo. Amén. Qué importante saber siempre que es Cristo el que hace la obra en nosotros. La palabra misma dice, Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Todo el que anda en mí no andará en tinieblas. ¿Qué hace la luz? Disipar justamente las tinieblas. Qué importante saber que es la presencia de Cristo en nosotros la que va a ir haciendo el cambio. No podemos hacer las cosas por nuestra fuerza propia. Es siempre con su fuerza. Interesante en ese caso entender la gracia, ¿verdad? Porque es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Por misericordia a todos los hombres, Dios ha hecho ese favor. Y como decimos, ¿verdad? Desde que Jesús vino hasta hoy en día estamos en una etapa, sería, de gracia. De gracia. De gracia, en donde los hombres tienen
tiempo, ¿verdad? Por medio de Jesús, en arrepentirse y todos sus pecados serán perdonados. Solo tenemos que creer y confesar que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Amén. Tremendo. Y la cuestión de no tener, como decía, vergüenza de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestro testimonio y tal vez un mal testimonio. No, muchas veces esos testimonios, por más malos que sean, sirven para que la gente comprenda que no somos perfectos. Y que a veces los problemas que tienen ellos, que tienen ustedes en sus familias, en lo que sea, en sus trabajos, en sus actividades, también nos pasó a nosotros, también le pasó a muchísima gente, pero estando en la presencia del Señor fuimos superando eso. Es importante saber que muchos caímos en muchísimas cosas, pero así como caímos pudimos levantarnos, siempre tomados de la mano de Cristo. Y fíjate que uno como conferencista o una persona portadora de buenas noticias, de contarle a la gente las maravillas de Dios y lo que Dios hace. También hay momentos donde uno tiene que enseñar lo que yo te decía, la plenitud de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ayudar al prójimo. Y a veces nos toca pasar adelante y hablar de esas cosas, de una plenitud, de una perfección de lo que es la palabra de Dios, siendo que hay muchas cosas que por ahí en nuestra vida Dios sigue tratando con esas cosas. Sí. Y a veces aún la gente que más de cerca nos conoce y nosotros estamos hablando, y no hay que ser orgulloso, y por ahí Dios está tratando con nosotros el orgullo. Entonces es una cuestión muy fuerte y muy poderosa entender lo que es la gracia de Dios. Muchas veces ese testimonio de la vida de Cristo en nosotros, por más doloroso que sea, como te decía, sirve para otros. Yo tuve el caso de una hermana que me contaba, ¿no? Abiertamente, sin problema, y hablábamos en una ronda grupal. Me decía, mi hermano me violaba cuando yo era chica. Y uno le choca saber eso, y tal vez uno no se animaría a decirlo en público y demás. Pero ella lo aceptaba, pero lo aceptaba también porque ella sabía que contando eso, hay mucha gente que pasó por lo mismo, Sí. que se podía acercar a ella, a contarle lo que le pasa sin tener vergüenza, sabiendo que justamente que de dónde nos puede haber sacado el Señor, las cosas que podemos haber hecho y podemos haber pasado, dando a conocer a los demás, muchas veces hace también que los demás se den cuenta, yo estoy pasando lo mismo, puedo ir a hablar con él, puedo ir a pedirle su consejo, puedo ir a saber, no es solamente a mí que me pasa, sino que hay mucha gente que por medio de ese testimonio de nuestra vida también se anima a acercarse a nosotros. Y por eso muchas veces que también, Jessica, se tiene que enfatizar, y por eso estamos aquí en este programa, porque nosotros también somos cartas leídas y tenemos que comunicarle y contarle a la gente lo que Dios hace, ¿verdad? El poder de un testimonio. Yo sé que vos tenés un testimonio muy fuerte. Dios hizo un milagro, pero instantáneo en su vida. Dios les sanó. Y cuando ella cuenta ese testimonio, por ahí una persona que está pasando por una situación similar o que está con una enfermedad y tal vez su fe está un poco decaída o tal vez no está teniendo la suficiente fe para arrebatar su milagro, entonces a través de ese testimonio ella puede aumentar, nutrir su fe y recibir. O sea, qué importante no callarnos. Así como yo sé que hay mucha gente que nos está viendo, que nos está mirando y tiene tantas cosas que agradecer a Dios. Tiene tantas cosas que contarle a los demás. Por eso estamos hablando de qué mensaje estamos dando al mundo. Pero el cristiano en sí es portador de un mensaje. El mensaje más poderoso de todos, de las buenas noticias. De que así como Jesucristo vino al mundo, Él se sacrificó por nuestras vidas y Él nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. También estamos, Eduardo, reunidos, nos reunimos todos los fines de semana. Jessica Ramírez, estamos aquí en Mariscal Estigarribia entre Huisen y Curupaytí. Ahí están los números de teléfono, el 0985-710-563, 0985-710-660. Se puede comunicar vía llamada, vía WhatsApp.
y enviarnos sus pedidos de oración. Ahí estamos en un periodo de vigilia, de oración, así que con mucho gusto vamos a estar recepcionando los pedidos y vamos a estar orando. Sea cual sea la situación, vamos a estar intercediendo a su favor y declarando la palabra, porque la palabra tiene poder. Proverbios 18:21 dice que tenemos poder de vida y de muerte en lo que declaramos, y eso será así. Las personas van a recibir un milagro, las personas van a recibir sanidad, las personas van a recibir gozo. ¿Por qué? Porque estamos declarando eso en el nombre de Jesús. Bien, estamos en las redes sociales, Sí. en YouTube como Iglesia Kairos, en Facebook como Iglesia Apostólica Kairos. Ahora tenemos también Instagram. Ajá. Y los días de reuniones, los días sábado y domingos aquí en la iglesia, sábado 18:30 y no, al revés, sábado 19 horas Sábado 19 horas. y domingo 18:30 horas, puntualmente inicia el culto para el Rey de Reyes. Igual si viene a las 18:30 Mejor. Mejor, ya empezamos Ya a estamos orar, aquí, ya ya estamos tomamos orando, mate, sí. ya le conocemos, Sí. le saludamos, O sea, ¿verdad? media horita no de diferencia, Sí. pero Y lo todos los ideal es que programas, vengan antes. todos los Sí. programas que fuimos haciendo a lo largo de este año están todos en, Ujú. en YouTube, se puede ver los programas. Hay algo que vos hablabas al principio del programa, y pensar que esto comenzó como una prueba de 3 meses Ajá. y ya estamos por cumplir un año. Ya estamos. Dentro de poco vamos a cumplir un año frente a todos. Les agradecemos también por su apoyo, ¿no? Y gracias por el apoyo y por estar ahí, porque la verdad que no somos profesionales, Así es. estamos Por el aguante. aprendiendo. Y bueno, todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a un corte, ¿les parece? Y luego seguimos hablando, porque hay una frase que el otro día me comentaste, me dijiste, estuvimos también interactuando a través del teléfono. La primera Biblia que la gente leerá Ah, es tu vida, es tu así testimonio. mismo. Así mismo. ¿No vas a hablar de eso? Lo dejamos para el próximo bloque. Al próximo bloque. ¿Está bien, Jessy? Sí. Bueno, Ya vamos a un volvemos. corte y ya regresamos. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, camino a Itacua, kilómetro 1,5, barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaltu. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaltí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13.
Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaití número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el... Bueno, seguimos, estamos hablando sobre un tema interesante, qué mensaje estamos dando al mundo. Y te decía al finalizar el primer bloque, una frase, la primera Biblia, Carta, la Biblia que leerán será tu vida. será tu testimonio, ¿no? Sí. Sí, tengo un par de versículos para leer porque cuando hablábamos de que nos guiamos justamente por las instrucciones que tiene el Señor para nuestras vidas, Claro. tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios. En este momento voy a leer generalmente se utiliza el Reina Valera como estándar, Acá tengo como estándar, pero quiero leer este porque es más fácil de entender Más este fácil de versículo entender. que voy a leer. Ajá. En esta oportunidad estuve analizando cuál de los dos y dije, la gente al menos creo que va a entender mejor este versículo. Ajá. La versión es la NTV, una traducción viviente. Segunda de Corintios 3, 2 y 3 dice así. Igual podemos hacer una comparación. ¿no? Sí, ¿verdad? también. Lo leo yo y después lo leo vos. Dale. 2 Corintios 3, 2 y 3 dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Ahí Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, ¿no? Sí. Le estaba diciendo que la única carta de recomendación que necesitan los guías espirituales, Pablo y demás, son la vida de ellos mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Wow. Mira cómo dice Sí, esta. sí. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que pasa a vivir en nosotros en el momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Qué interesante también leer otras versiones, ¿verdad? Sí, yo siempre trato de comparar 2 o 3 versiones para entender a cabalidad la palabra, porque muchas veces el Reina Valera, cuando los que recién comienzan con la palabra, a leer la Biblia, les resulta un poco difícil el lenguaje en el cual está escrito. Sí. Entonces a veces... Es lo mismo, pero con otras palabras. Sí, o sea, así mismo. Esta sería la más sencilla. Esta es una versión más sencilla, más actual, Actual. Sí, nueva traducción. Y qué importante el tener presente de que está estampado no una piedra como estaban los mandamientos de Moisés, hace ahí una analogía, sino que es en nuestra propia carne que está, la presencia del Espíritu Santo, que es esa luz de la cual habla Jesús, que somos para el mundo. Pone esa fuerza en nuestros corazones para que nosotros podamos ser cristianos de testimonio. Así mismo. Y decía, en esa versión, aquí no está así, pero en esa versión, que nuestra carta de recomendación. Nuestra carta de recomendación, sí. Esa es la recomendación para que todos se conozcan la vida de Cristo, ¿no? Que todos se conozcan. Después tengo otro versículo, también para que está junto con este, Filipenses 2.15, de esta misma versión. Filipenses 2.15, me gustaría también leerla. Entonces hacemos esa comparación, ¿no? Filipenses 2.15 dice: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que decía Jessica al iniciar también. Lo que decíamos en el primer bloque, Sí. que como cristianos no tenemos que creernos más que los demás, ¿verdad? Porque lo que Jesús nos enseña, o enseñó a sus discípulos,
que teníamos que ser mansos y humildes de corazón. Sí. O sea, en donde vayamos seamos luz, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que el mundo cada vez está peor. Sí, Jesús mismo decía que teníamos que ser como esa luz encendida en lo alto que ilumina todo, no que esa luz quede escondida debajo de ese canasto, o tenemos que ser como esa ciudad con luces encendidas en la colina que alumbra a todos. Y yo pienso que también quiere decir el Señor que tenemos que, como decíamos al principio, no solamente ser cristianos privados dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra congregación, sino tenemos que salir al mundo a mostrar eso que Cristo hizo en nuestras vidas, esa luz, esa carta de presentación que la gente ve, incluso hay veces que no hablando de Cristo, sino que con nuestros propios actos. La gente va a querer saber. La gente va a querer saber qué tiene Él que a mí me falta para tener ese rostro iluminado, ese rostro lleno de felicidad, para que tenga esa pasión por las cosas, esas ganas de hacerlo, porque todo, al ser cristiano, todo lo que hacemos no lo tenemos que hacer como para los demás, sino como para hacerlo para Dios. Entonces constantemente hacerlo con esas ganas. ¿Qué hay en su vida? Y acercarse a nosotros, ahí nosotros recién vamos a hablarle de Cristo, mostrarle, pero siempre mostrar esa luz que tenemos en nosotros, para que ellos se sientan atraídos hacia el reino. Yo creo que por medio de nuestra actividad diaria, nosotros tenemos que ir mostrando como una carta abierta que el Evangelio de Cristo. Wow. Jessica Ramírez, nuestra vida en sí tiene que reflejar la luz de Cristo, ¿verdad? Así es. Y una de las cosas que también tenemos en cuenta es que muchas de las cosas que hacemos hablan. Nosotros somos un mensaje. Sí, totalmente. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vestir puede ser también algo que denote o que hable. Con relación a nuestra manera, nuestra forma de vestir, porque dice que nuestra forma de vestir da un mensaje a las personas, ¿verdad? Yeah. Y con relación a eso también tengo un versículo que quiero compartir con ustedes, que está en 1 Timoteo 2, 9 al 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Lo que el Señor nos quiere enseñar en esta palabra es que muchas veces queremos agradar al hombre. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es, con nuestras buenas obras, así como dice en el versículo 10, tenemos que practicar la piedad y tratar de agradar a Dios cada día en nuestras vidas, en todos los sentidos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, agradar al Señor, porque es Él quien nos va a dar la vida eterna. Totalmente. Hay que tener en cuenta que, porque hay que hacer también un paralelismo tal vez con lo que es también a veces el legalismo, ¿verdad? Ahí por ejemplo nosotros, si entendemos el contexto bíblico, estaba hablando el apóstol Pablo para una situación específica que estaba ocurriendo ahí en ese entonces. Pero hay un principio muy poderoso, porque si bien no se dice, no se toma literalmente de que no podemos usar joyas, de que tenemos que vestirnos de una manera estructurada, sino que a la hora de vestirnos hoy en día en la gracia y con la libertad que Dios nos da, tenemos que simplemente ser guiados por Dios y por el Espíritu Santo en nuestra manera de vestir, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros entendemos, ¿verdad?, que Dios nos hizo libres, y Él nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos esa decisión de qué hacer o qué no hacer, y también nos da la sabiduría suficiente para poder tomar buenas decisiones. Por ejemplo, qué vestimenta podemos usar, porque esa vestimenta que nosotros estamos usando da un mensaje. Por ejemplo, una mujer casada
al vestirse de una manera. O cuando vamos a venir a la iglesia, a una reunión, hay ciertos tipos de vestimenta que concuerdan con ciertos lugares. Y eso no es religiosidad ni legalismo. No podés usar en una iglesia un short que vas a usar en la playa. Por supuesto, no. ¿Quién mejor para hablar de vestimenta que Jessica, no? Pero hablando de esto, tenemos que tener en cuenta también que si nosotros estamos enviando un mensaje a las personas, también tenemos que cuidar en ciertos aspectos cuáles son las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Si nosotros queremos evitar la promiscuidad, el adulterio, las miradas indecentes y demás, si queremos nosotros evitar y hacer que los demás lo eviten, también tenemos que vestirnos acorde a eso. No podemos venir a la iglesia en un shortcito, ¿por qué? Porque lo que menos va a estar pensando el hermano es en la prédica. Es una realidad, ¿no? Tenemos que cuidar ciertos aspectos y también tenemos que enviar ese mensaje a las demás personas. Es cierto que digamos, va evolucionando los tiempos, hay cosas que antes no se utilizaban, ahora sí, y menos en la época que fue escrita la carta del apóstol. Sí. Pero hay que llevar siempre un equilibrio. Hay que llevar siempre un equilibrio y también tener en cuenta, como decía ella, que lo importante no es las joyas que puedas tener vos, porque no es con tus obras, sino que es por medio de Cristo lo que dirán o qué mensaje vas a transmitir. Más vale con tus obras antes de con tu apariencia. Yo creo que eso también es parte de este mensaje del apóstol Pablo, que más que nada tengas en cuenta qué es lo que vos hacer por Cristo, os digo, qué es lo que, y cómo te lo manifestás en tu vida al Señor, claro, que lo que vos estás mostrando con tu forma de vestir, con tu cabello, con tus joyas. Mostramos realmente lo que está anidado en nuestro corazón. Sí. De la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces de lo que esté adentro nuestro vamos a reflejarlo por fuera. Y una de las cosas es nuestra manera de vestir. No tiene nada que ver la humildad con el vestirse mal, por ejemplo. No, por supuesto. O con la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Y si Dios nos hizo reyes y sacerdotes, cuando vamos a asistir a la casa de Dios tenemos que vestirnos de una manera elegante. Siempre yo digo, la mejor vestimenta tiene que ser para el Señor, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro esposo. Porque Jesús es nuestro Señor, nuestro guía. Amén. Y bueno, nuestra manera también de mirar, nuestra manera, como decías, tiene mucho que ver eso, Eduardo Franchini. ¿Por qué? Sí. En la mirada está muy claro cuando uno tiene esa serenidad, esa paz, sí, esa confianza que nos inculca a nosotros el estar en Cristo. Cuando a veces muchas personas uno lo ve por la calle caminando, ve ese rostro fruncido, ese ceño fruncido, esa mirada agachada, baja, algo le falta. Algo le pasa. Será un espíritu de depresión, serán preocupaciones de la vida y demás, que son todas cosas que vamos superando al estar en Cristo, porque el Señor hay muchas promesas que tiene para nosotros y por medio de la fe que tengamos, nuestra fe alimentada por la palabra del Señor, nosotros vamos superando esas cosas. Entonces el que está en Cristo cambia su semblante, cambia completamente, hermosea el rostro la presencia del Señor, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, esa mirada también en el cristiano se ve cambiada. Yo también antes, a veces también cuando estoy un poquitito y reprendo y echo fuera todo espíritu de tristeza, ¿no? Sí, porque realmente somos un mensaje. ¿Sí? Sí. Nuestro lenguaje corporal, cómo miramos, cómo nos presentamos, habla. Y más cuando somos cristianos, ¿verdad? Nosotros continuamente lo que hacemos, lo dejamos de hacer, da y denota un mensaje. Yo una vez quiero contar un testimonio que es realmente, que a mí me tocó mucho cuando recién comencé a estar en el camino del Señor. Estaba preocupado por un tema, no sé,
X, digamos, y me fui a la bicicletería a averiguar para arreglar la bicicleta de mi hijo. Y me atiende el bicicletero, yo ni le miré el rostro, yo no lo miré, porque yo estaba ensimismado en mis preocupaciones, en mis problemas, estaba así, y me dice, hermano, ¿qué te pasa? Y ahí recién le miro, y era un hermano de otra congregación, que nos conocimos en un encuentro, y su rostro irradiaba felicidad. Me dice, no tenés que estar preocupado por las cosas, son todas cosas del enemigo que van a pasar, tranquilo, vos confía en el Señor, y esas cosas con las cuales vos estás preocupado se van a ir disipando porque el Señor está en control de todo. Y nunca me voy a olvidar de eso. Eso fue algo que marcó mi vida, porque yo estaba así y estaba pensando en esto, que tengo que estar en el otro, y al ver ese rostro de esta persona y esas palabras que me dijo, también cambiaron mi forma de enfocar las cosas en el momento, pero también enfocar las cosas para el resto de mi vida. Hay algo clave. Un simple saludo puede cambiar el día de alguien. Tremendamente. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Pero yo me doy cuenta que esa sonrisa y ese saludo y ese rostro con el cual, esos ojos con los cuales me miró esta persona, fueron esa carta abierta que tenía diciéndome, yo llevo una vida de Cristo. Entonces ahí uno puede ver, y ahí me di cuenta que también los demás pueden ver en nosotros esa presencia del Señor. Esa presencia de Dios en todo lo que hacemos. Sí. Y en lo que decimos, Jessica Ramírez. Con relación a mi testimonio también, antes yo decía que yo tenía todo. Decía que, bueno, tenía trabajo, tenía vehículo, no me faltaba nada. Pero había algo que yo no tenía. Había algo que no llenaba mi vacío. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿qué era ese vacío? Y sin embargo, cuando conocí a Cristo, primeramente Él llena todo en nosotros, y las cosas materiales, superficiales, ya pasan a ser segundo plano. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrá por añadidura. Porque muchas veces nos afanamos a los problemas, nos afanamos a las cosas materiales. Entonces, un ejemplo, se descompone nuestro vehículo y nos cambia el día. Sí. Está bien, por ahí es una herramienta de trabajo, pero no es algo importante. O sea, o nuestro celular no anda, nos ponemos nerviosos, y eso no hay señal. Claro, eso no tiene que ser motivos para que nuestro interior cambie, ¿verdad? Porque lo que demostramos las personas es que en realidad no estamos demostrando el reflejo de Jesús, ¿verdad? Porque imagínate, en los tiempos de Jesús no había lo que hoy había. Jesús andaba en barco, Jesús no tenía teléfono. Caminando. ¿Y cómo cambió el mundo? Días y días para llegar de un lugar al otro. Yo creo que parte de la base de esto es la fe que tengamos en la palabra del Señor. Porque como vos decías, se me descompone el auto, o el Señor provee, porque ten primero a Jesús por primero, y todas las demás cosas serán puestas por añadidura. Pero tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe en eso, porque llegamos a decir, se me descompuso el auto. Y si somos verdaderos cristianos, pensamos, por algo ha de ser que se me descompuso el auto. Por algo ha de ser que no tengo señal de mi celular. Tal vez una llamada que no debería haberme llegado, o tal vez un accidente del cual el Señor me previno descomponiendo mi auto. Hay muchas cosas que como cristianos tenemos que ver, que sí saber, tener la confianza y la certeza de que el Señor siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Nos estamos quedando un poco corto con el tiempo, tenemos un bloque más. Inclusive en el corte seguimos hablando, porque la verdad que el Señor está tomando nuestras vidas. Y Jessica Ramírez, me vas a hablar de cómo uno debe manejar el tema de cómo habla, porque al hablar, al decir cosas, uno ya también da un mensaje. Pero vamos a la pausa y luego vamos a estar regresando.
Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, Camino a Itacua, kilómetro 1,5, Barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección Bijouterie contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaytí. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaytí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, Camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaytí número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En
amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que... Seguimos aquí, último bloque, creo que nos está faltando el tiempo, tenemos mucho que hablar, pero bueno, vamos a ver cómo... Nos quedamos cómo- cortos. Nos quedamos cortos. Jessica Ramírez, nuestra manera de hablar, da un mensaje. Así es. Con relación a eso tengo un versículo bíblico. Ajá. En Efesios 4:29 dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Apa. sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Lo que el Señor nos quiere enseñar en este versículo es que cuidemos lo que vamos a decir, no decir groserías. Mira, a mí me ocurrió, antes de Cristo yo decía palabrotas, ¿verdad? Que Sí, yo, sí. sí, No o sea, me imagino saliendo de tu... uno dice inconscientemente, Ajá. ¿verdad? O sea, sin conocer el significado. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice la palabra, es dar palabra de edificación para los demás, para las demás personas. Y cuidar lo que decimos por sobre todas las cosas. Y hoy en día estamos en la época de la globalización y lo que es las redes sociales. También tiene mucho Tenemos que que ver. cuidar lo que publicamos, lo que decimos. Las ¿verdad? fotos que Las publicamos. fotos también. Estamos dando un mensaje. Cada Estamos cosa que dando hacemos, mensajes, sí. Todo, constantemente hay una carta mostrando a los demás. Sí. hablando. Sí. Y estábamos hablando justamente, tocando el versículo con el que empezamos, que eso ocurría en la iglesia en Corinto. Sí, O sea, Pablo estaba exhortando a una iglesia que no vivía lo que estaba predicando. así Y mismo. eso muchas veces pasa. La gente, y aún en el tiempo de Jesús también pasaba, que los fariseos querían enseñarle a la gente a hacer cosas que ni ellos querían cumplir. Y hoy en día eso pasa con la religión. Los que siguen una religión tratando de hacer las cosas bien, tratando de agradar a Dios, pero muchas veces lo que se enseña no se vive. Mucha teoría y poca práctica. Mucha teoría y poca práctica. Entonces, soy cristiano en la iglesia, pero afuera
me transformo, soy el increíble. Haz lo que yo digo, no lo que yo Hago hago. lo que yo hago. Y en ese entonces pasaba, entonces el apóstol Pablo empezó a exhortar a la iglesia ahí en Corintios y le dijo, bueno muchachos, vamos a predicar el evangelio, somos una iglesia genuina, pero vamos a ponernos las pilas. Lo que predicamos tenemos que vivir. Jesús lanzaba palabras muy fuertes contra los fariseos. Palabras como hipócritas. Le lanzaba palabras fuertes porque ellos que no vivían lo que ellos estaban predicando. Y estuve leyendo un poco porque hay muchas estadísticas que hablan acerca de por qué las personas muchas veces no quieren asistir a una congregación o a una iglesia. Mucho tiene que ver con que gente ha sido de tropiezo a otra persona. Sí. Fíjate vos, un 87% de las personas no van a una iglesia por el mal testimonio de los cristianos. Es cierto. Un 87% no asiste a una iglesia de las personas por el mal testimonio de los cristianos. Sí, la iglesia no es un local de santos, es un hospital de pecadores. Así mismo. Y estamos en santificación. Pero lo que más duele muchas veces cuando ya debiéramos estar en un proceso de santificación ya 1, 2, 3, 4, 5 años, pero nuestra vida no da frutos. Lo que predicamos no lo vivimos. Y fíjate vos, un 47% de las personas cristianas piensan lo mismo, que adentro de la iglesia hay gente que realmente enseña algo, pero no está viviendo lo que predica, no está haciendo, poniendo por práctica lo que predica, lo que dice la Biblia. Sí, muchas veces, como vos decías, Jesús les llamaba hipócritas. Ajá. Y le llamaba también nido de víboras. Nido de víboras. Porque imagínate que una víbora con su lengua ahí lanzando veneno. Yo creo que esas palabras que muchas veces que los demás por ahí dicen mal, Sí. También afecta también el testimonio de esos cristianos que no creen en la iglesia o no creen en venir a congregarse justamente por ese mal testimonio, ¿no? Y quiero antes de cerrar la programación lanzar una palabra y decirle que pongan sus ojos en Jesús. Amén. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre te puede fallar, la religión te puede fallar, pero hay alguien que se llama Jesucristo que nunca te va a fallar, que tanto Dios amó al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debo hacer para acercarme a Dios? Solamente creer en Jesucristo. No hace falta tener una religión. Jesús no es religión, nada de eso, sino que Jesús lo único que quiere es que nosotros tengamos una relación con Él a través de la palabra de Dios, a través de la oración, y eso es lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Por eso en este momento quiero hacer una oración, Eduardo, Jessica, si me permiten, quiero hacer una oración que se llama la oración de fe, la oración del pecador, una oración de arrepentimiento, ayudar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y quieran en este momento recibir a Cristo en su corazón. Y hay gente que por ahí nos está viendo y por muchos años ha asistido a una congregación, a una iglesia, y porque tal vez muchos de los supuestamente cristianos o líderes fueron de tropiezo para su vida, dejaron de asistir. Yo le digo, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vamos a hablar todos juntos, ¿les parece? Sí. Repitan conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento En este momento yo te recibo yo te recibo y declaro y declaro que tú eres que tú eres el Señor el Señor y el Salvador y el Salvador de mi vida. de mi vida. Perdona mis pecados Perdona mis pecados y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Amén. 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 Qué bendición. Así que le esperamos, Mariscal Estigarribia, entre Huisen y Curupaytú. Estamos ahí con las reuniones los días sábados, 19 horas, domingos, 18 y 30 horas. No importa su condición, raza, religión, lo que sea, hay una palabra de vida. Y bueno, nos vamos, pero volveremos. ¿Les Así parece? Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor